Almohadilla o cinematográfico, 3 minutos. El hombre sentado frente a mí decía ser mi hijo. Mi hijo. El niño de 3 años que había desaparecido hacía 35 años. Durante décadas había vivido con una pregunta que nunca pude responder. ¿Dónde estaba Marcus? Lo había buscado en parques, estaciones, hospitales y cientos de lugares donde alguien decía haberlo visto. Pero nunca encontré nada. Hasta aquel día. El hombre frente a mí tenía detalles que ningún desconocido debería conocer. Recordaba nuestra antigua casa. Recordaba a Buddy, nuestro viejo Golden Retriever. Incluso conocía una pequeña cicatriz que Marcus tenía en la muñeca cuando desapareció. Aún así, me negué a creerlo. Le exigí una prueba de ADN. Cuando recibí el resultado, mis manos comenzaron a temblar. Asterisco 99,97%. Era mi hijo. Después de 35 años, Marcus había regresado. Lo abracé. Lloré. Por primera vez en décadas sentí que Dios finalmente había respondido a la única oración que nunca había dejado de repetir. Pero entonces Marcus me dijo algo que convirtió aquel milagro en una pesadilla. Necesito $70 millones. Me quedé mirándolo. Pensé que había escuchado mal. Mi hijo acababa de regresar después de 35 años. Y lo primero que necesitaba de mí eran $70 millones. Me explicó que mi padre había creado un enorme fondo fiduciario y que él tenía derecho a una parte. Su historia parecía convincente. Pero había algo que no encajaba. Marcus llevaba una vida demasiado lujosa. Hoteles caros. Coches de lujo. Empresas de inversión. Y cuando mi antiguo compañero Tony comenzó a investigar sus negocios, descubrimos algo que me heló la sangre. Las empresas existían. Pero gran parte de sus registros no cuadraba. Entonces aparecieron las transferencias. Millones de dólares viajando hacia cuentas en el extranjero. Y algunas de esas transferencias llevaban hasta el nombre de un hombre que el FBI llevaba años investigando. Asterisco Arvan Kranicki. Una figura poderosa del crimen organizado. En ese momento comprendí que el hombre que había esperado durante 35 años podría haber regresado por una razón completamente diferente. No para encontrar a su padre, sino para encontrar mi dinero. Y entonces llegó la verdad que destruyó todo lo que yo creía saber. El FBI descubrió que Marcus estaba involucrado en una red de lavado de dinero. Había perdido millones apostando. Y ahora debía $25 millones a una organización criminal. Su plazo para pagar estaba a punto de terminar. Si no conseguía el dinero, lo matarían. Pero había algo todavía peor. Los agentes descubrieron cómo Marcus había encontrado mi identidad. Había utilizado una base de datos de ADN. Había investigado a mi familia. Había estudiado el fondo fiduciario. Había analizado mi situación financiera. Había planeado su regreso. El ADN era real. El hombre era realmente mi hijo. Pero sus intenciones también eran reales. El niño que había desaparecido hacía 35 años había sobrevivido. Pero había terminado atrapado en un mundo criminal. Y ahora ese mundo había venido directamente hasta mi puerta. El FBI me pidió que cooperara. Y acepté. Al día siguiente me senté frente a Marcus en el restaurante de un hotel. Él pensaba que íbamos a hablar sobre los 70 millones. No sabía que agentes federales estaban observando cada movimiento. Marcus se aseguró de que no estuviera grabándolo. Luego comenzó a hablar. Y finalmente confesó. Sí. Había regresado por el dinero. Necesitaba los 70 millones. Y una parte de ese dinero sería utilizada para pagar los 25 millones que debía a la organización. Entonces me miró. Por primera vez dejó de hablar como un hombre que tenía un plan. Volvió a parecerse al niño que había perdido hacía 35 años.
Papá, por favor. Sálvame. Lo miré a los ojos. Y tuve que tomar la decisión más dolorosa de toda mi vida. Podía darle el dinero. Podía salvarlo de sus enemigos por unos días. O podía negarme. Sabiendo exactamente lo que podía ocurrir después. Respiré profundamente. Y le dije: no voy a darte el dinero. Marcus me miró. El hombre sentado frente a mí decía ser mi hijo, un niño pequeño que no había visto en 35 años. Había pasado la mayor parte de mi vida creyendo que estaba muerto. Entonces, cuando probó su identidad con una prueba de ADN, pensé que finalmente había recibido el milagro por el que había orado. Luego me pidió $70 millones. Y en cuestión de días, descubrí que encontrar a mi hijo nuevamente podría haber sido lo más peligroso que me haya pasado. Mi nombre es Vincent Morgan. En 1989, mi hijo Marcus, de 3 años, desapareció del parque Rittenhouse Square. Su madre había mirado hacia otro lado por solo unos segundos, pero cuando se dio la vuelta, él ya no estaba. Buscamos por todas partes, contactamos a la policía, seguimos cientos de pistas falsas y pasamos años esperando que alguien lo trajera a casa. Su madre nunca se recuperó de la pérdida, y finalmente, murió, dejándome con décadas de preguntas sin respuesta. Entonces Marcus regresó. Conocía detalles sobre nuestra familia que ningún extraño podría conocer. Recordó nuestra vieja casa e incluso mencionó a nuestro Golden Retriever, Buddy, que solía dormir debajo de las escaleras. También tenía la misma cicatriz inusual en la muñeca que Marcus había recibido cuando era niño. Aún así, me negué a confiar en mis emociones. Exigí una prueba de ADN. El resultado fue del 99,97%. Él era mi hijo. Por un hermoso momento, olvidé cada pensamiento sospechoso en mi cabeza. Lo abracé y lloré, creyendo que el niño que había buscado toda mi vida finalmente había regresado. Pero esa felicidad duró solo hasta que Marcus me habló del dinero. Mi padre había establecido en secreto un fideicomiso de inversión años antes, y su valor había aumentado a más de 440 millones. Marcus afirmó que tenía derecho a la mitad y necesitaba mi firma para acceder a ella. Quería $70 millones inmediatamente. Algo sobre su historia me molestó. Marcus llevaba un estilo de vida extremadamente caro y afirmaba dirigir una empresa de inversión exitosa. Pero cuando mi antiguo compañero Tony investigó, los registros no cuadraban. Varios negocios relacionados con Marcus eran apenas legítimos. Luego descubrimos enormes transferencias que se movían a través de cuentas en el extranjero. Parte del dinero conducía directamente a un hombre llamado Arvan Krasniqi. Krasniqi era una poderosa figura del crimen organizado que había estado bajo investigación del FBI durante años. Fue entonces cuando me di cuenta de que Marcus no había regresado simplemente porque quería que su padre regresara. Necesitaba dinero y lo necesitaba desesperadamente. Más tarde, el FBI reveló que Marcus había estado lavando dinero para Kanaki. También había apostado millones y ahora le debía a la organización $25 millones. Su fecha límite era el 22 de enero. Si no pagaba, Krasniqi lo mataría. El FBI también descubrió algo aún más inquietante. Marcus había encontrado mi identidad a través de una base de datos de ADN años antes. Él había estudiado a mi familia, el fondo fiduciario y mi situación financiera antes de contactarme. El ADN era real, el hijo era real, pero sus intenciones no. Marcus había sido secuestrado cuando era niño y eventualmente terminó dentro del mismo mundo criminal que nos lo había robado. Se había convertido tanto en víctima como en participante. El FBI me pidió que cooperara. Estuve de acuerdo. Al día siguiente, Marcus me recibió en el restaurante de un hotel. Él creía que estábamos discutiendo el fondo fiduciario, pero agentes ocultos del FBI estaban vigilando cerca. Marcus me registró cuidadosamente antes de sentarse, convencido de que podría estar grabándolo. Eventualmente, confesó. Admitió que había regresado porque necesitaba acceso al fideicomiso.
Necesitaba 770 millones y tenía la intención de usar 225 millones para pagarle a Kranicki. Luego me miró y me suplicó que lo salvara. Miré al hombre adulto sentado frente a mí, pero todo lo que pude ver fue al niño de 3 años que había perdido décadas antes. Aún así, le dije que no. Darle el dinero no lo salvaría. Solo alimentaría a la organización criminal que controla su vida. Marcus me miró incrédulo. Luego, agentes del FBI entraron al restaurante. La expresión de su rostro me dijo que entendió de inmediato. Había sido arrestado por robo de dinero, fraude y crimen organizado. Mientras le esposaban, él me miró y me preguntó cómo podía traicionar a mi propio hijo. Apenas pude responder. Le dije que lo sentía. Ese mismo día, agentes federales allanaron ubicaciones conectadas con Kanaki. Se incautaron millones de dólares, se recuperaron pruebas y se arrestó a varios miembros de la organización. Karanaki finalmente fue puesto bajo custodia. La red criminal que había perseguido a mi familia durante décadas estaba colapsando. Pero no me sentí victorioso. Había pasado 35 años buscando a mi hijo. Luego lo encontré y ayudé a ponerlo en prisión meses después. Marcus accedió a testificar contra Kranicki. Su cooperación ayudó a los investigadores a exponer más de la organización. Aún enfrentaba una larga sentencia de prisión, pero por primera vez fue separado de las personas que habían controlado su vida. El fondo fiduciario finalmente se confirmó como legítimo. El dinero me pertenecía. Podría haberme quedado con toda la